Wrestling has more than one royal family. Me gustaría saber cuáles son los pensadores, los intelectuales, los autores de la historia del liberalismo que tú crees que son relevantes, primero para que quienes nos están viendo, que se interesan en este tema, vayan a leerlos, busquen sus textos, pero también cuáles han sido los aportes en los últimos años desde el siglo XVII, que nace esta idea, en adelante para poder, en el fondo, ir llegando a lo que hoy día ya entendemos un poco como también liberalismo clásico. O sea, yo diría que el texto más relevante que uno puede leer, lejos, en materia de liberalismo clásico, para entenderlo, es el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, que se escribe en el siglo XVII, por ahí por 1688. Es corto, son como 100 páginas más o menos, y es una de las obras de filosofía política más relevantes de la historia de la humanidad. O sea, lejos. No solo porque los liberales admiramos a John Locke, sino por el impacto, la influencia que tuvo en el desarrollo de todo lo que fue Occidente. Es que puso el tema en el fondo. Sí. No es el primero en sugerir ese tipo de ideas, pero de la manera sistemática, coherente y aguda, además en el contexto histórico en que lo formula, que es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, termina siendo tremendamente relevante, además porque John Locke es el pensador más influyente en la generación de los padres fundadores de Estados Unidos después, que declaran la independencia en 1776. La Declaración de Independencia que redacta Thomas Jefferson en Estados Unidos está muy inspirada en ese texto. Claro, el concepto de la Constitución. Y ese es otro texto que yo diría que hay que leer sí o sí para entender el alma de este liberalismo clásico, que es la Declaración de Independencia, que es corta, solo un par de páginas, de Estados Unidos, que es la manifestación política más relevante y de mayor impacto en la historia moderna de lo que son las ideas de la libertad según esta corriente liberal clásica. Bueno, por supuesto Adam Smith, que se entiende y se reconoce como el padre del liberalismo económico, a pesar de que había ya muchas ideas de libertad económica que se habían formulado antes por parte de la Escuela de Salamanca, incluso siglos antes, en España, que defendían el liberalismo en materia económica. Eran sobre todo sacerdotes católicos, como Juan de Mariana, por ejemplo, Tomás de Mercado y otros más, que ya formulan mucho de las ideas que están en Adam Smith, en La riqueza de las naciones, y en algunos sentidos son hasta más avanzados que Adam Smith. Lo que pasa es que Adam Smith logra convertirse en el gran referente por su libro La riqueza de las naciones, que se publica el mismo año que la independencia de Estados Unidos, 1776. Y se convierte como en el padre de la economía moderna reconocida hoy en día, ¿no? Reconocido hoy en día. Y es una lectura obligada, uno de los pensadores que ha citado la historia. Pero por supuesto tú tienes otro tipo de pensadores como Benjamin Constant ya en el siglo XIX, sobre todo en Francia, Alexis de Tocqueville, después Lord Acton, no sé, tienes una serie de intelectuales. Francia aportó mucho, a pesar de que hoy la tradición liberal en Francia está muerta prácticamente, pero con pensadores como Say, por ejemplo, Jean-Baptiste Say, que es uno de los economistas más preclaros de su época. Bueno, Corsel Senuil no es tan conocido, pero lo tenemos que citar porque acá en la Fundación para el Progreso se crea honrando la memoria de Corsel Senuil. Así que no, en el siglo XIX tienes un montón. John Stuart Mill, por supuesto, también muy relevante, a pesar de que él después tiene una evolución hacia el socialismo que se le atribuye a la influencia de su esposa, Harriet Taylor. Y por lo tanto a Mill hay que mirarlo con cierto cuidado, diría yo, pero por ejemplo su ensayo sobre la libertad es buenísimo, cuando él habla de la libertad de expresión y lo importante que es. Y por supuesto después tiene en el siglo XX varios más. Yo rescataría a Hayek. Yo creo que Friedrich Hayek, austríaco, que termina haciendo clases en Inglaterra, después Estados Unidos, después vuelve a Alemania a hacer clases, él es el pensador liberal clásico más importante del siglo XX. Hayek. Sí. Y él trata de restaurar, y lo dice, lo que fue el legado de estos intelectuales, ¿no? Que trajeron la libertad al mundo desde el siglo XVII en adelante. Así que yo lo recomendaría a él, sobre todo su libro, dos libros de él, Camino y Servidumbre, obviamente, que es su más conocida obra, un bestseller, y si alguien tiene ganas de pasarse el verano cabeceándose un poco, Los Fundamentos de la Libertad, que es una joya.
Eso Es un tratado que sintetiza el pensamiento liberal clásico de manera magistral. Wrestling has